Hola, tenemos que hablar ahora de una serie que dura súper poquito, dura 40 minutos nada más y que es bastante interesante. Se llama Werewolf by Night, ¿cierto? Ujú. ¿Qué Que significa no Werewolf es by Night? hombre lobo de la noche. Ah, Eh, Al final tampoco es una serie, es lo que le llaman ahora que es un proyecto nuevo, que nuevamente mencionando que esta fase fue como completamente experimental, lo que le llaman una special presentation, ujú, inspirado en las cosas de los 80 que hacían estos mini películas de distintas franquicias solamente para sacar un poco de plata. claro, para contar Pero una historia. en este contexto, para este universo, pueden contar historias sin una inversión gigantesca de dinero o un... Bueno, básicamente es una producción un poco más chica. Ya, perfecto, pero Y, es una pero que pueden producción. contar una historia aparte. Ujú, Y que no necesariamente tiene que estar demasiado conectada con las cosas o no necesariamente tiene que ser demasiado importante. Es simplemente ellos contando una historia. claro. Y Y en este explorando a lo caso, mejor un lenguaje diferente, ¿no? exacto, porque no está completamente conectado. O sea, es canónico, pero no es básicamente lo mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una pseudo película de terror inspirada en las cosas de las 60 Exacto, y en blanco y negro incluso. exacto. Es muy Es, especial. es bastante especial, bastante entretenida. Pero Pero también es bien bonita de ver, ¿no? sí, Tiene una sí, visualidad muy sorprendentemente. bella, sí. Pero es... En general, básicamente es sobre un personaje que es un hombre lobo. Y es basado en un personaje establecido en los cómics que es muy oscuro, no oscuro, poco conocido. Ya, No, poco importante, poco relevante, nadie, a nadie le importa ese personaje. Pero el director, que es un compositor para ya. la mayoría de las cosas, de hecho, él hizo el tema de Marvel que suena en todas las intros de... ¿En serio? Ah, Ajá. qué bien. Él quería dirigir algo. Y el Kevin Feige le preguntó qué quería hacer, si tenía alguna idea. Y él dijo Werewolf by Night. Y él quedó como, pero ¿qué onda? Sí, ¿quién ¿Por conoce qué ese querrías personaje? eso? Y él, no, es que me gusta, es entretenido, quiero hacer una cosa así. Entonces lo hizo. Y es esto. Mm, Y que todo súper bien y es sorprendentemente bien dirigido. exacto. Es la primera vez que él dirige algo y le ha salido muy bien. Sí. Entonces es entretenido y es una buena adición como para el mundo. Mm, Porque en este universo últimamente hemos estado tratando con cosas un poco más oscuras. Ya sabemos que viene Blade, por ejemplo. exacto. Y Moon Knight fue todo sobre Mm, la oscuridad y seres del inframundo y dioses y- robando almas. exacto. Entonces, de a poco íbamos hacia esa dirección en primer lugar y ahora literalmente se metieron directamente en eso. En un mundo, o sea, es el mismo mundo, pero el ámbito del mundo en donde están los monstruos clásicos de las Ujú. cosas, vampiros, hombres lobos, monstruos de quizás qué cosa y demonios y críptids como Mm, un yeti o ese tipo claro. de cosas. Es ese ámbito del mundo de magia oscura, que igual también con la Agatha Harkness y el Darkhold, Exacto. eh, Por ese lado todo debiera apuntaba conectar, para allá. claro. Entonces esta es la primera vez en que estamos directamente dentro de eso. Mm, Y esta historia se trata específicamente de un personaje que viene a una, un rito de cambio de liderazgo de una orden que ha protegido a la humanidad de estos monstruos desde tiempos inmemorables mediante el uso de una piedra mística que se llama la Bloodstone, ujú. que en los cómics tiene todo un origen, aquí no lo explican, no, es mejor. Y es bastante complicado y bastante rarísimo en los cómics, así que es mejor Que simplemente aparezca nomás no... que tienes la piedra y Exacto. listo, claro. El, el líder en ese momento murió. Ya. Y es hora de cambiar el manto. Pero su hija, que normalmente heredaría la cosa, que es Elsa Bloodstone, la coprotagonista, se fue en un momento. Entonces, básicamente resignó el derecho de heredarlo. Claro. Pero
vuelve ahora junto a no junto a él, pero al mismo tiempo que este otro personaje. A esta ceremonia de entrega del mando, en el fondo. Ujú. Se murió su papá y ella Para debiera haber, pero tiene que demostrar que eso ella es mismo, lo que ella merecedora. quería al final es demostrarlo, ganar ese título, ganar la Bloodstone. Y en este momento no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, el protagonista. Yo Ahí tampoco. lo, ahí lo voy a haber puesto, Sí. pero es como medio importante. Reforzando que ese personaje en los cómics no es nada importante, ni Claro. que no me acuerdo. Eh, Pero Bloodstone el apellido. no, el otro, el hombre lobo. Ah, el hombre lobo, claro. No, la otra es la Elsa Bloodstone, que Claro. es un poco, de hecho, harto más prominente. Sí. Eh, Además está hecho por una actriz muy, muy especial, ¿no? ¿Mm? Que trabaja como en este género en otras series. Entonces es esta especie de torneo Ujú. en donde hay múltiples cazadores de monstruos bastante exitosos y tienen ahí toda una escena de ellos nombrando y contando la cantidad de muertes que han hecho matando monstruos y cosas así. Entonces tienen que entrar a este laberinto en donde solo ahí pueden encontrar armas. Y es básicamente un juego de Battle Royale. Es como los juegos del hambre, qué sé yo. Y tienen que matar a un monstruo y recuperar la Bloodstone. Y ese monstruo es un personaje increíblemente importante en los cómics que se llama Man-Thing, ¿Ya? que es el guardián ¿cómo se llamaba? Nexus of All Realities, ¿Ya? que es un lugar al centro del multiverso que te puede llevar a distintas Ah, dimensiones y distintos universos. Es una entidad muy básicamente un avatar poderosa. de una entidad Claro, cósmica, básicamente. claro. Pero en esta versión te lo establecen como una persona, Ujú. básicamente transformada en eso. Y resulta que este protagonista, el hombre lobo, no me acuerdo de su nombre, maldita sea, eh, está ahí para ayudarlo, para sacarlo de ahí. No para la Bloodstone, no para nada de esto. O sea, él Nada fue a propósito de este cambio, pero fue a buscar a su amigo en el fondo. exacto. Claro, ya. Y finalmente termina aliándose con la Elsa Bloodstone. Ujú. ¿Por qué? Porque él le cuenta que él no está interesado en la Bloodstone, ella sí. Entonces trabajan juntos, logran liberar a su amigo, al Manthen, y ella se queda la Bloodstone, ganan todo. Claro. Pero después lo descubren. ¿Por qué? Porque el hombre lobo toca la Bloodstone en un momento y eso lo repele. ¿Por qué? Porque la Bloodstone tiene esta magia que debilita y hace daño a monstruos y a seres sobrenaturales. Y ahí es cuando se empieza a revelar que es un hombre lobo. Que él es un hombre lobo y que no era nada un héroe, pues, no era un héroe que venía Y a salvar a nadie, pero es un hombre lobo bueno, ¿no? esa es No, la cosa. Lo que aparentemente no pasa es que tiene. él Claro, pierde el control. Y es un hombre lobo. claro. Pero logra mediante básicamente como hacer tan dominancia sobre un perro de la misma manera, familiarizándose con el olor, Ujú. teniendo contacto visual constantemente, logra reconocer a la Elsa Bloodstone en el momento en que se transforma. Y termina matando a todos. Y termina dando al resto, pero no a ella, ¿cierto? Pero Que no es a la ella. heredera legítima, además, Ujú. también. Este. Y finalmente toda la historia se concentra en dejar a la Elsa Bloodstone con la Bloodstone Ujú. y al Man-Thing y al Werewolf by Night sueltos allá afuera. Claro. Y básicamente, finalmente, en el final, Ujú. el punto de todo esto es que en un momento transiciona de blanco y negro a color, Claro. a completamente color. Y La es en película. Yo el... no, al principio creo que tiene algo malo, ¿cómo hacer No, esto? Nadie está hace, hecho qué raro esto. técnicamente para que pareciera como esas películas de los 60 con básicamente fallas de cámara que habían Sí, en ese tiempo emulando todo el estilo. exacto, como Barnabas Collins. Ustedes son muy jóvenes, pero búsquelo ahí. Barnabas Collins, esa es como la estética. Sí. Y después resulta que vuelve a todo este color una vez que termina y es básicamente la implicancia y la simbología es que básicamente dejó de ver el mundo en blanco y negro la Elsa. Ujú. Dejó de simplemente estar indoctrinada para llegar y matar monstruos por todos lados y que son solo monstruos sin corazón, sin Claro, alma, sin nada, después de haber conocido a estos dos, claro. que son genuinamente personas, pero monstruos. Exacto.
En el fondo Entonces, es como eso, terminar un poco con los prejuicios y la discriminación, ¿no? efectivamente, sí. Que no somos Ahora, un poco nosotros más contra ustedes, sino que nosotros y ustedes. ujú, Exacto. conviven. Ahora es un poco más extremo y quizás le puede salir mal porque igual creer que... Sí, igual andan monstruos por ahí pero que hay que matar, ¿no? sí, pero, o sea, literalmente hay demonios y hay vampiros y hay de todo. Exacto. Entonces, ¿Ella pero queda establecida entonces como una heroína a futuro? exacto. Y Ya, como aparentemente la líder de esta fuerza y de esta orden de gente que caza monstruos. Y como líder de eso, con esa mentalidad puede llevar a harto. exacto. ¿Qué proyección tiene esta serie? Tú hablabas No recién de sabemos. Esa es la Blade, cosa. de... Es muy No es serie, interesante película, porque o sí, es capítulo, mini película, episodio. película, Ujú. digámosle. Eh, Básicamente no sabemos. Esa es la cosa y eso es muy entretenido. ¿Por qué? Porque puede ser completamente aparte. Mm, Puede no llevar a nada en muchos años. Y después cuando quieran volver a usar estas cosas. claro. Es lo que en general siempre ha hecho Marvel. Dejar estas cosas abiertas, dejar Mm. conceptos chiquititos a lo largo de todas las historias. Y después la puedes recuperar. Así que está ahí bien interesante de revisar, de verla, distinto a todo Es el resto. nuevamente experimental toda esta. Experimental, exacto. Un lenguaje distinto, una estética Y diferente, sin una ninguna historia nada que conexión. ver. No Claro. necesitas haber visto las otras 20.000 películas de Marvel para entender absolutamente nada. No Ujú. hay ni siquiera menciones del mundo afuera de esto. Exacto. Exacto. Entonces es entretenido, es algo que uno puede, además que salió para Halloween, entonces Y era, claro, era también la era idea. usted. Así que era la época como para verla y estar ahí entretenido. Pero en verano se puede disfrutar, básicamente, además que es cortita, son 40 Ujú, minutos 40 y que tantos se minutos. disfrutan y uno está atento, muy Sí, atento. No, no es algo que te suelto, que te dé lata a ver, no, nada, al contrario. bastante Bastante, entretenido. bueno, recomendable entonces, Sí, sí, sí. dedito para arriba. Y me da bastantes esperanzas para que hagan más de esto, para que ¿Sí? puedan explorar más sobre distintos personajes, distintos conceptos, lo que quieran en este formato de 40 minutos. Exacto. ¿Y De la hay misma algún manera que proyecto? ¿Se hicieron, ve algo? no No se sabemos, sabe, no. ya, Pero de la misma manera que hicieron Guardians of the Galaxy de Holiday Special, claro. que es esta cosa corta, Mm, esta historia aparte, que no es necesariamente increíblemente importante, pero sí contribuye. exacto. Entonces es entretenido y tiene potencial para contar muchas historias más chicas, para darle tiempo a ciertos personajes, Ujú, para, qué sé yo, pueden hacer mucho con esto. exacto. Y Está. ahora tienen esa posibilidad. Así que es interesante. Es interesante, sí, es para ver incluso si uno no sabe muchas de las cosas también distribuye. Así que buen panorama para el verano. Chao.